Mientras entregamos al Señor la ofrenda, quiero invitarte a que abras la Biblia en un pasaje que hemos estado las últimas semanas, en Hechos 2. Vamos a leer solamente el versículo que ha sido casi la base de esta serie de la comunidad del Espíritu, y quiero que lo busques ahí en tu Biblia, Hechos 2:42. Hoy voy a cerrar la serie de la comunidad del Espíritu. Es el último mensaje. Hemos estado con estas 6 semanas reflexionando en esta verdad de la palabra, y hemos visto principalmente en el pasaje de Hechos 2:42 4 pilares sobre los cuales se sostenía y perseveraba la comunidad cristiana en el primer siglo bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo. Y vemos en el pasaje que la iglesia perseveraba en primer lugar en la doctrina de los apóstoles. Hablamos también de que se sostenían y perseveraban en la comunión unos con otros generada por el Señor en medio de ellos. En tercer lugar, el partimiento del pan y el significado que tiene esto, específicamente la cena del Señor. Y hoy vamos a cerrar hablando acerca de una comunidad que perseveraba y que nosotros como ellos debemos perseverar en la oración. Así que leo el pasaje de Hechos 2:42 de corrido y quiero que tengamos una oración para pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. La palabra de Dios dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Vamos a orar un momentito. Padre, hoy oro ante tu palabra, ante tu iglesia, y yo oro que el Espíritu Santo pueda hablarnos en este momento directo a nuestros corazones. Prepara nuestros oídos para escuchar, que estemos atentos a escuchar tu palabra. Permite que nuestro corazón sea una vasija que reciba la palabra y que nuestra vida pueda tener la obediencia para vivir la palabra. Yo te pido que el Espíritu Santo hable con claridad por medio de mi vida, que pueda el Espíritu Santo ungirme, llenarme y con autoridad y poder, con claridad también, hablar una palabra que llegue al corazón de cada persona en este lugar y que nos edifiques al escuchar el mensaje tuyo para nuestras vidas hoy. Señor, que tu cobertura y ángeles enviados por ti alrededor de este edificio estén protegiéndonos, bendiciéndonos, cuidándonos a nosotros aquí en este lugar, como también a los niños que están reunidos ahora. Que tu gracia y tu favor esté con cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me encanta lo que escribió Andrew Murray hace mucho tiempo atrás acerca de la oración, pero creo que esta frase tiene una vigencia muy especial y se las quiero compartir en este momento. Él escribió: la oración no es vencer a Dios para que haga nuestra voluntad, sino alinearnos con Él para que Él haga su voluntad a través de nosotros. De la oración, lo que estaba diciendo Andrew Murray, no es doblarle el brazo a Dios cuando nosotros oramos, sino es que Dios, por medio de nuestra práctica de la oración, pueda persuadirnos a nosotros de rendirnos a su voluntad. Porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena. Di conmigo: buena, es agradable y es perfecta. Di conmigo: buena, agradable y perfecta. Y la oración tiene como propósito el que yo vengo delante de la presencia de Dios, y cuando yo me someto a Dios, cuando yo me someto al poder del Espíritu Santo, entonces Él trabaja sobre mi voluntad para que yo la ceda al Señor, para que yo me rinda a Dios. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido a nosotros que estamos en oración pidiéndole a Dios algo que está en nuestro corazón, y de momento el Espíritu Santo se las arregla para comenzar a cambiar lo que estamos pidiendo, y nos descubrimos que al terminar la oración terminamos pidiendo completamente algo diferente a lo que comenzamos pidiendo? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Cuántas veces yo me encuentro pidiendo inicialmente algo que está en este corazón humano y que creo que es bueno, pero Dios se las arregla para ir transformando mi oración, para ir cambiando lo que estoy pidiendo? Y es el Espíritu de Dios que se mete en medio de la oración, ya no para que yo ore conforme a mi corazón humano, finito, temporal, que no ve el final de la historia, sino para que yo ore conforme al corazón de Dios, que conoce el presente pero también el futuro, que sabe lo mejor para mí, y Él termina haciendo que mis palabras se alineen con su corazón para que yo reciba una respuesta del cielo y para que tú lo recibas también.
Dios responde la oración, pero sobre todo dice la palabra, Juan escribe en su carta, que la oración a la cual Dios le dice sí, amén, es aquella que es hecha en su voluntad y para la gloria de su nombre. Le vamos a hablar acerca hoy de la vida de oración como algo que es sumamente especial y necesario en una comunidad que está siendo llenada por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, primero que todo, quiero decir esto con respecto a la oración. La oración es refugio y satisfacción para el alma. Cuando nosotros oramos, nosotros encontramos un lugar de refugio. Cuando nosotros oramos, encontramos un lugar seguro donde nuestra alma es satisfecha. Voy a leer las palabras del salmista en el Salmo 42. Los primeros dos versículos los conocemos muy bien. Un pasaje precioso, una declaración del salmista y una canción hermosísima. Tú la conoces, yo también, pero no por eso debemos olvidarla. Di conmigo y leemos juntos las palabras del salmista. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Yo sé que la mayoría se lo sabe en la Reina Valera 60, les hice trampa. Está en la traducción viviente. Cambia un poquito las palabras como se dicen, pero el mensaje es el mismo. Lo leemos otra vez más. Dice el salmista, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? ¿Qué está haciendo el salmista? Está orando. Es una canción, es una alabanza, pero es sobre todo una oración en la cual el alma de este hombre está siendo expuesta. Y él está diciendo, tengo una necesidad que es más grande y más importante que toda otra necesidad, y es de Dios. Tengo un anhelo que es más grande que cualquier anhelo, y es de mi Dios. Y Él lo está expresando en palabras. Qué bueno sería que nuestro mayor anhelo, nuestra mayor búsqueda, nuestra meta superior sea la presencia de Dios y el deseo por Dios. La oración tiene como motivo fundamental y final que nosotros nos llenemos de un deseo ardiente por Dios. Y me encanta la pregunta retórica que Él hace al final de este salmo o del versículo que leímos. Dice, ¿cómo podré ir para estar delante de Él? Está diciendo, Señor, quiero encontrarme en tu presencia. Mi anhelo y mi lugar favorito es encontrarme en tu presencia. Lo bueno de esto es que tú no necesitas un lugar físico específico, un lugar geográfico determinado para encontrarte con Dios. Los judíos en las tardes, cayendo el sol, necesitan mirar hacia Jerusalén para hablar con Dios. Y mientras mueven su cuerpo, ellos oran mirando hacia Jerusalén, porque ellos creen que de alguna manera es en relación a esa ciudad que está condicionada la respuesta a su oración. Pero Dios nos dijo, ya yo no haré morada en un lugar específicamente. Yo he puesto mi espíritu dentro de ti, y el templo donde yo recibo las oraciones es nada más y nada menos que tu propia vida. Qué precioso, ¿verdad? En cualquier lugar, en cualquier circunstancia, tú y yo podemos ser escuchados por Dios. En una ocasión un ateo y un cristiano tuvieron un diálogo, y el ateo le dijo al cristiano lo siguiente: ¿para qué oras? Si yo no veo que la oración te añade nada, si yo no veo que tú recibes nada cuando oras, ¿para qué oras? Si no has ganado nada orando. El cristiano miró al ateo mientras le decía eso, se sonrió y le dijo: tienes toda la razón. Cuando oro no gano nada. ¿Sabes? En realidad cuando oro pierdo demasiado. Sí. Porque estaba lleno de ansiedad cuando comencé a orar y la perdí. Porque estaba lleno de miedo y de temores, y cuando comencé a orar lo perdí. Porque estaba lleno de incredulidad y cuando comencé a orar perdí la incredulidad. Sí, cuando oro pierdo demasiado, pierdo todo lo que me estaba haciendo daño, pierdo todo lo que me estaba aplastando, pierdo todo lo que tenía prisionero, lo que me tenía prisionero, y soy libre en la presencia de mi Dios. La próxima vez
Que alguien que no cree en Dios te diga que no ganas nada cuando oras, o que tu alma, muchas veces aliada con el maligno, comienza a ministrarte el que no vale la pena orar porque no ganas nada. Acuérdate que en realidad no se trata de ganar, se trata de perder todo lo que te aplasta, de perder todo lo que te asfixia, de perder todo lo que te hace daño, y todo eso se pierde en la presencia de Dios. Él es el único que quita tu incredulidad, tu ansiedad, tu depresión, tu tristeza, y todo lo que te gobierna momentáneamente. Es en su presencia que se disipa. Alguien dijo: ¿para qué orar si Dios lo sabe todo? Si la misma Biblia dice que todavía no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la conoce, ¿para qué orar? Y son pensamientos humanos que a veces nosotros también podemos abrazar. ¿Para qué orar si ya Dios lo sabe? Y si Dios lo sabe, ¿para qué se lo tengo que decir? Segundo, ¿para qué orar si Dios es soberano? Y si al final se va a hacer lo que Él determinó y lo que Él estableció, ¿para qué orar? Y sabes, la respuesta es muy sencilla, porque Dios mismo nos pide y nos llama a que oremos. Porque el mismo Dios que es soberano, una de las cosas que hizo fue someter su soberanía para que las oraciones de su pueblo sean escuchadas, y en la medida que nosotros en esa oración seamos dirigidos por el Espíritu Santo y los gemidos del Espíritu sean escuchados a favor nuestro, el cielo responda al clamor de la tierra y el Padre al clamor de los hijos, y el milagro se ha hecho. Eso es lo sorprendente. Que seres humanos tan pequeños, tan finitos, tan temporales, tengamos el poder en nuestra boca al orar de ser escuchados por Dios, y que Él mismo dice: yo voy a responder sus oraciones. Por eso quiero enfatizar en segundo lugar que la oración es una disciplina espiritual necesaria. Es una de las disciplinas más necesarias en la vida del cristiano. Mateo 6, y este pasaje también es muy conocido, los versículos 6 al 8, dice la Biblia: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de una manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso, aquí está, antes de que se lo pidas. Hay algunas cosas que este pasaje dice y que nosotros necesitamos saber con respecto a la disciplina de la oración en nuestra vida privada. Y es que, valga la redundancia, se practica en privado. Mira cómo dice el pasaje: cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. La versión del 60 dice: cuando entres en tu closet, en ese lugar que tú tienes. Cada uno de nosotros deberíamos tener un lugarcito en nuestra casa que es nuestro lugar. Puede ser tu closet, puede ser tu habitación, puede ser tu baño, el lugar donde nadie entra, el lugar donde la puerta se cierra, el lugar donde tú te encuentras a solas, donde hay privacidad, donde hay intimidad, donde tú te encuentras con Dios. Los judíos tienen tantas tradiciones que le ponen muchas restricciones a la oración, y por ejemplo, ellos dicen que es pecado orar en un baño. Los cristianos tenemos la libertad de orar inclusive hasta cuando nos duchamos. Y a lo mejor ese es tu momento íntimo con Dios, cuando sabes que nadie te va a molestar porque estás ahí tomando un baño, y en ese momento aprovechas esos minutos para estar a solas con tu Padre Celestial y encontrarte tú con Él, tú con tu Padre. Y dice el Señor: en esa intimidad de la oración quiero encontrarme contigo. Haz de esto una disciplina. ¿Cuál es tu lugar secreto? Tu carro cuando manejas, a pesar de la locura de la ciudad, a lo mejor a ti te funciona. Tal vez no es para todos, pero tal vez para ti en ese momento te estacionas en un lugar, bajas tu cabeza, oras por los minutos que pone el Señor dentro de tu corazón. Un hombre, un predicador de décadas anteriores dijo: no oro más que 12 minutos seguidos. Pero no pasan 12 minutos sin que vuelva a orar.
Nada más que oro 12 minutos cada vez que hago una oración, pero no han pasado 12 minutos sin que vuelva a orar. Es decir, continuamente estaba ejercitándose. A otros le funciona orar como lo hacía Martín Lutero, como lo hacía John Wesley, 3, 4, 5 horas en las primeras horas de la mañana. No sé cómo te mueve el Espíritu Santo, pero tú tienes que encontrar tu disciplina de oración y tu lugar privado, porque Dios quiere encontrarse con sus hijos también a solas. Ahora, en el pasaje que acabo de leer, no solamente se nos muestra la soledad y la intimidad de la oración, sino que también se enfatiza, Jesús está enfatizando esta verdad, que la oración no es una práctica fría ni distante, sino una conversación cálida y cercana. Mira cómo dice el Señor: cierra la puerta detrás de ti y ora a quién. Dice, ora a tu Padre en privado, y tu Padre que lo ve todo te recompensará. Lo que está diciendo es, no quiero que entres en una oración fría, repetitiva, porque inclusive luego hace énfasis en lo que los gentiles hacen. Los gentiles repiten palabras una y otra vez, y aquí Jesús está adelantándose al tiempo y dice, y entrará un momento en que la iglesia adoptará prácticas que no son del cristianismo y comenzarán a hacer rezos. Y los rezos y la oración no son lo mismo. Y es lo que está diciendo aquí. El rezo es una repetición de algo que alguien escribió y lo repites de labios para afuera. Es una repetición como dice aquí, como parlotear, como estar repitiendo como el papagayo lo que alguien te enseñó. Dice Jesús, no, la oración no es una repetición de algo que alguien escribió, frío, distante, que no conecta con tu corazón. La oración es cálida, es cercana, es conversacional, es entre un hijo con su padre. Tenemos que asegurarnos que cuando oremos no estemos orando en calidad de criaturas, sino en calidad de hijos. Porque las criaturas mendigan, los hijos conversan. ¿Alguien está aquí conmigo? Las criaturas vienen delante y dicen, oh Dios, si tú tienes misericordia de mí, por favor, mira Señor, yo sé que no me lo merezco, pero los hijos dicen, Padre, gracias, porque por medio de Jesucristo puedo llamarte Padre y soy tu hijo y ahora soy heredero con Él de todas las promesas, y en la libertad del hijo puedo llegar delante de mi Padre y ya no mirar mi humanidad, sino mirar su gracia y saber que en Él todas las promesas son sí y amén. ¡Qué diferente! ¡Qué diferente! El que es una criatura, tiene mentalidad de criatura, está mendigando el favor de un Dios que es volátil, que es cambiante, que hoy puede estar de buen humor o tal vez no, y que no sabes cómo responderá. Estarás mirando tu condición, tu pecado, tus fallas, o estarás mirando tus virtudes, lo que has hecho bien, para entonces condicionar la respuesta a tu oración. Pero los hijos no oramos pensando que las oraciones van a ser respondidas por quienes somos. Las oraciones van a ser respondidas por quien es Él. Por eso Jesús dijo, oren en mi nombre. Por cierto, no es necesario decir en el nombre de Jesús. No era eso lo que Jesús estaba diciendo. Lo hacemos, lo decimos, lo hago, pero principalmente lo que está diciendo es, asegúrate que cuando ores te encuentras en mí. Asegúrate que tienes una relación salvadora conmigo. Asegúrate que yo soy tu Salvador. Asegúrate que estás sentado conmigo en los lugares celestiales. Porque aunque no menciones mi nombre, la oración será en mi nombre si tú estás en mí. Porque algunos piensan que eso es una fórmula y que se puede decir en el nombre de Jesús y va a funcionar. ¿Saben? Hubo unos muchachos que quisieron en el nombre de Jesús echar fuera unos demonios porque vieron que Pablo así lo hacía. Está en el libro de los Hechos. Ellos eran los hijos de un tal Esceva y eran, ¿cómo se le dice lo que practica el catolicismo también, que en el judaísmo se hacía? El exorcismo. Ellos eran exorcistas. Ellos a las personas endemoniadas les sacaban los demonios con la práctica del judaísmo. Pero vieron que Pablo tenía un método mucho más fácil, más sencillo y más rápido. Y es que cuando llegaba donde estaban las personas endemoniadas, les decía, en el nombre de Jesús, sal de ella. Y los demonios se iban. Ellos dijeron, wow, esto funciona. Entonces incorporaron esto a su vida y al exorcismo que practicaban. Y la próxima vez que se encontraron con un endemoniado, le dijeron, en el nombre de Jesús, sal fuera. Y el demonio les contestó y les dijo, nosotros conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son?
Y dice la Biblia que una sola persona endemoniada golpeó tan fuerte a estos hombres que le rompió la ropa, y ellos, heridos y con ropas todas rotas, tuvieron que salir corriendo, huyendo de una sola persona, posiblemente flaquita y pequeñita, dominada por un demonio, porque Pablo tenía la autoridad de Cristo, no porque lo tenía en su boca, sino porque lo tenía en su corazón. Y lo mismo pasa cuando oramos. El cielo y el Padre nos escucha en el trono, no porque mencionamos el nombre de su Hijo, sino porque estamos en el Hijo, cubiertos por la sangre que nos salvó al confesarlo como el Salvador de nuestras vidas. Es decir, no hay superstición en la oración, hay fe vivida, practicada en una forma cercana y cálida de hijos con su Padre Celestial. Y si estás en Cristo y tienes una relación con Él, es muy importante que entonces te sacudas de esa mentalidad de mendigo y tú puedas orar con la confianza de que eres una hija de Dios y eres un hijo de Dios, porque de eso se trata. Ahora, Jesús dice en este pasaje acerca de la disciplina de la oración que esto es lo que Dios escogió. La oración, Dios la escogió para podernos recompensar. ¿Lo viste como lo dice? Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y dice la versión del 60, le añade esto: te recompensará en público. Tú oras en secreto, Dios te recompensa en público. Pero qué curioso, nosotros vamos al cielo y tenemos una relación ahora con Dios por la fe, pero la oración nos permite recibir recompensas. La fe es una gracia que no hicimos nada ni trabajamos por ella para ganarla, pero hay recompensas, muchas en la Biblia, que son obtenidas por el esfuerzo de nuestra fe puesta en práctica, por el ejercicio de nuestra fe. Y la oración es un medio para obtener recompensas, porque la oración es el lenguaje que la fe habla. Quiero que escuches eso. Tu fe se expresa en oración. Y cuando tú y yo hablamos, el Padre recompensa. No se quedan muy calladitos, pero yo sé que a cada uno de ustedes les encantan las recompensas. Y no tanto que estemos buscando recompensas en público, sino que lo que agrada al corazón es saber que somos escuchados por Dios. Y que nuestro Padre está atento a nuestras oraciones. Dice el salmista en el libro de los Salmos: este pobre clamó y el Señor se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice el salmista también que Dios lo sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, producto de un clamor, y lo puso sobre una roca firme y puso una canción en su boca. Esa es la recompensa. La recompensa es que la circunstancia te puso en el lodo, la circunstancia te puso en el pantano, la circunstancia te puso en el lugar donde el diablo quiere que tú estés, ahogándote y hundiéndote. Pero aunque te merezcas estar en ese pantano, desde ese lugar que te estás hundiendo, tú puedes clamar a tu Padre Celestial, y el Padre que no recompensa por lo que tú hiciste, sino por aquel en el que crees, te sacará del hoyo en el que inclusive estás, aunque te lo merezcas. ¿Alguien me está escuchando? Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia del Señor. Entonces, vamos a vivir una vida de recompensa, porque Dios es un Dios que le encanta recompensar a quienes no se lo merecen. Lo que acabo de decir es una locura. La recompensa solamente es para los que se la merecen. La recompensa de un corredor es un trofeo. La recompensa de un deportista es una medalla. La recompensa de un estudiante es una buena calificación. La recompensa de un trabajador es que le den un nuevo puesto y le suban el salario. La gente está condicionada a que la recompensa sea el resultado de lo que hacemos, pero en Cristo la recompensa no es el resultado de lo que hacemos. La recompensa es el resultado de en quién creemos. Es decir, que tus propios errores pueden ser borrados y las consecuencias de tus actos pueden ser cambiadas por el solo hecho de que en tu error, inclusive, escucha esto, en tu error, tú puedes clamar, acordarte de Dios y decirle: Dios, ten misericordia de mí. Jonás está en la boca de un pez. Llegó allí por desobediencia. Dios le dijo: ve a Nínive, y él tomó un barco para ir a España.
Y en el camino hacia España le recibe una tormenta. Dios permite todo esto pase. Recuerden la historia. Él está durmiendo en la boca del barco. Lo despiertan y le dicen: clama a tu Dios, dormilón. Él en realidad dice: mira, no hace falta orar, yo conozco la voluntad. Porque los hijos de Dios desobedecemos, pero conscientemente, a sabiendas de cuál es la voluntad de Dios. Y les dice: échenme al mar y así se calmará la tormenta y ustedes pueden seguir su viaje, porque el asunto no es con ustedes, es de Dios conmigo. Y cuando lo echan al mar, viene un pez muy grande y se traga a Jonás. Y muchos de nosotros pensamos que eso es algo muy malo, pero eso fue un acto de misericordia. Porque si el pez no se lo traga, Jonás se muere ahogado. Pero el pez era una habitación temporal donde Jonás iba a estar guardado para que tuviera un encuentro con Dios. Porque ahora mismo tú te puedes sentir en la boca del pez o en el estómago del pez, tragado por las circunstancias. Pero escúchame, eso que te tragó, ese lugar donde tú caíste, no fue para destruirte, es para propiciar un encuentro entre tú y Dios. Y una oración que cambiará las cosas. Y desde ese lugar Jonás ora y dice: Señor, perdóname, porque yo tomé una decisión desobediente, fuera de tu voluntad, pero yo quiero que las cosas cambien. Si tú me sacas de aquí, iré y haré tu voluntad. Y de una vez el pez lo escupió. Y terminó en la orilla de la ciudad de Nínive, predicando la palabra de Dios a aquella ciudad, que la gente se arrepintiera. Jonás fue recompensado a pesar de su desobediencia, porque en medio de su crisis y de las consecuencias de su desobediencia, se acordó que todavía tenía un Dios y Padre que lo escuchaba. Y esto es para alguien en este lugar, quizás no sea para todos, pero es para ti que llegaste hoy cargando el peso de tus consecuencias, de tus decisiones equivocadas, de tus pecados. Y el Señor te dice: si hoy te arrepientes y me dices ahí en el lugar en el que estás: Padre, perdóname, aún en la boca del pez que te tragó, aún en las consecuencias de tus malas decisiones, yo te oiré justo en ese lugar y te voy a sacar de esa circunstancia y te voy a posicionar en el lugar de mi voluntad y me voy a glorificar en tu vida. Porque aunque hoy cantamos al pez y hablamos acerca de la historia de Jonás, también sabemos que Jonás fue un instrumento usado por Dios, porque Dios cumplió su propósito y escuchó la oración de su siervo. Él no dejó de ser lo que era a pesar de su error, y Dios lo restauró para su propósito. Lo mismo puede hacer contigo. Así que la oración es esa disciplina que se practica en privado, que es cálida, que es cercana, a través de la cual Dios nos recompensa. Ahora, en el libro de Hechos que acabamos de leer este pasaje, y esto es lo último que veremos en la mañana de hoy, dice que ya la oración que aparece aquí en Hechos 2:42 no solamente es la oración privada, sino que es también la oración corporativa, la oración del cuerpo, la oración de la iglesia. Dice: perseveraban, está hablando en plural, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. Y di conmigo: en la oración. Di conmigo: perseveraban en la oración. La oración es el pegamento, la oración es la que hace posible que todo lo demás funcione. Escúchame, nosotros podemos, y yo decía esto cuando comenzaba a hablar de este pasaje, está en un orden correcto. La doctrina de los apóstoles le va a dar el basamento y le va a dar el fundamento correcto a la iglesia para saber en qué creer, cómo practicar la fe, para luego desde allí practicar la comunión, el partimiento del pan e inclusive la oración. Pero ahora debo decir esto en relación a la oración particularmente, aunque no está al principio de la lista, es el pegamento que hace que todo lo demás tenga sentido y se viva en el poder y la voluntad de Dios. Es decir, una iglesia puede ser doctrinalmente correcta, puede ser intencional en querer practicar la comunión, puede ser intencional en partir el pan, comer juntos, celebrar la cena del Señor, pero si no es una iglesia que ora junta, que vive una vida de oración compartida, que no tiene un mismo corazón en la oración, todo se volverá tradición vacía y hueca. Pero la oración permite que se pegue todo, que todo funcione, que todo le dé la gloria a Dios y que Dios muestre resultados sobrenaturales. Pero para que eso suceda, primero lo que estaba diciendo, la oración principal, la oración individual, la oración mía en el closet, en la presencia de Dios, íntima con mi Padre Celestial, practicada como una disciplina privada, como una disciplina cercana, cálida, como una disciplina en la cual soy recompensado. Y luego que tengo eso incorporado a mi vida, vengo a la iglesia del Señor y me uno contigo y tú conmigo y hacemos alianza el uno con el otro, todos los unos con los otros, para orar juntos y ser escuchados como iglesia por el Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, aleluya.
La oración, mis hermanos, es uno de los ministerios más importantes de la comunidad de fe. No voy a decir que es el más importante, no quiero quitarle lugar a los otros tres que menciona el pasaje y a muchas más cosas que dice el Nuevo Testamento, pero es una de los ministerios más importantes de la comunidad de fe. Según el pasaje, nos permite ser una iglesia perseverante. Una iglesia que persevera en la oración es una iglesia que persevera en la vida cristiana. Nosotros necesitamos perseverar en oración. Saben, en el libro de los Hechos hay demasiados ejemplos que nos muestran realmente el poder de la oración. Jesús se va al cielo y les dice, quiero que se queden ahí en el aposento alto. ¿Y qué hicieron ellos en el aposento alto? 10 días consecutivos, todas las horas de cada uno de esos días, unidos en una habitación, principalmente orar. Y dice, junto con las mujeres y junto con los apóstoles, los 120 que estaban en la habitación, dice, oraban. ¿Y por qué oraban? Estaban orando principalmente, Señor, envía a nuestras vidas la promesa. ¿Y quién es la promesa? Digo conmigo, el Espíritu Santo. Gracias a que ellos fueron una comunidad de oración, el Espíritu vino, cumplió la promesa del Señor. Y la iglesia ahora tiene el poder de recibir, cuando creemos en Cristo, al Espíritu Santo. Pero ahora nosotros no podemos dar por sentado lo que ya tenemos. Nosotros tenemos que orar, no solamente que el Espíritu garantice nuestra salvación, sino que el Espíritu llene nuestra comunidad. Entonces, como la primera iglesia, tenemos que orar, Padre, gracias por enviar al Espíritu Santo hace 2000 años, pero ahora te pedimos que el mismo que vino nos llene como iglesia y nos bautice en el poder que necesitamos de Él. Ese clamor tiene que estar en cada uno de ustedes. Ora en tu closet, ora en tu carro, ora en cualquier lugar. Podemos estar separados por toda la ciudad, pero si Bethel ora unida todos los días de la semana, aunque no estemos en el mismo lugar y en el mismo edificio, Dios responderá a esta oración y nos hará una comunidad de fe, una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos hacen el compromiso de decir, durante esta semana, la semana siguiente y todos los meses que vienen por delante, esa va a ser mi oración? Padre, me uno a mi hermano y a mi hermana en oración para que nos llenes del Espíritu Santo y nos permitas vivir en el centro de tu voluntad como congregación, como iglesia, para la gloria de tu nombre. No vi muchos brazos levantados, esperaría que fueran todos. Es una oración muy simple, pero muy poderosa, que puedes hacer en tu carro, en tu casa, en tu baño, mientras caminas en el parque, cuando estés a solas con Dios, pero con la mentalidad que mientras oras solo, hay un número indeterminado de personas que están orando contigo en una misma alianza con el mismo Dios en oración para que Él lo haga por nosotros. Y esto nos va a permitir perseverar. ¿Por qué razón? Porque no es nuestra fuerza, no es del que corre ni del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. No es con espada ni con fuerza, sino el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando las noticias llegaron a Nehemías, ¿has leído el libro de Nehemías? Se lo recomiendo. Y Nehemías le pregunta a su hermano y le pregunta a los que venían con él, ¿qué me pueden decir de Jerusalén? Lo curioso es que Nehemías es como muchos de nuestros hijos que nacieron en los Estados Unidos. Y nosotros tenemos nuestro origen en Cuba, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en cualquier nación donde hayamos nacido. Y ahora vengan, y venían de Jerusalén, y él no había nacido en Jerusalén. Sus padres sí, pero él tenía el corazón en la ciudad de Dios. Y le dice al hermano, cuéntame, ¿cómo está la ciudad? Dice, no, los muros están caídos, destruidos, las puertas han sido quemadas, los enemigos hacen con la ciudad lo que quieran. ¿Y sabes qué hizo Nehemías? Entró en ayuno y entró en oración. Antes de presentarse al rey, antes de buscar la gracia del rey que le iba a dar las cartas para que pudiera ir como gobernador a reconstruir los muros de la ciudad y devolverle la hegemonía y el poder a la ciudad, este hombre clamó a Dios. Y quiero sugerirte que cuando llegues a tu casa, hoy en la noche, en la mañana del día siguiente, leas la oración de Nehemías en el capítulo 1, para que veas la manera en que él oró, cómo se arrepiente él, cómo se arrepiente en nombre de su nación, cómo ora de acuerdo a la promesa que Dios le hizo a Moisés. Y cómo clama al Dios del cielo para que le dé esa asignación de ser un instrumento de restauración para su pueblo. ¿Sabe qué nos enseña este hombre de Dios? Como muchos otros en la Biblia, que antes de que Dios haga algo, no necesita gente valiente, necesita gente de fe. ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? Nehemías no es un prototipo del hombre más valiente, que sí lo fue, pero la valentía de Nehemías estaba arraigada a su dependencia de Dios. Dios está buscando gente de oración.
Porque la gente de oración son las que transforman las situaciones. Pero sobre todo Dios está buscando una iglesia de oración, donde los creyentes podamos orar juntos y ver a Dios moviéndose a favor nuestro. La oración, hermanos, encarna la esperanza activa. Hay algo detrás de la oración que implica esperar algo de Dios. ¿Por qué? Porque yo dije hace un momento atrás que la oración es el lenguaje que habla la fe. Y Hebreos 11:1, ¿qué dice de la fe? ¿Alguien se recuerda? ¿Es pues la fe? La certeza de qué? De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. En la fe hay algo, certeza de lo que se espera. La fe te permite también abrazar la esperanza. Y la oración es fe hablada. La oración es conversar con el Dios que te dio el don de la fe, para por medio de esa bendición de la oración nosotros de podernos encontrar con Dios. Amén. Yo no sé si algunos de ustedes, quiero ir cerrando ya, pero quiero depositar esto en tu corazón. No sé si algunos de ustedes, las circunstancias, las situaciones de la vida, las oraciones que todavía no han sido contestadas por tu familia, por tu situación personal, por tu enfermedad, por tu economía, etcétera, etcétera. Esas oraciones que están en pausa, o esas respuestas que todavía no han sido hechas o no han sido dadas por Dios, te han robado la capacidad de creer. Pero dice la Biblia que hubo un hombre que cuando ya era anciano, Dios le hizo una promesa. Eso hablando de Abraham. Y le dijo: Abraham, serás padre de un hijo. Y quiero que cuente las estrellas del cielo y la arena del mar, porque así será tu descendencia. Pero la realidad es que los días pasaron, los meses pasaron, los años pasaron. Y Abraham no recibió la respuesta inmediatamente. Pero dice la Biblia en Romanos capítulo 4, cuando habla acerca de la fe de Abraham, dice que Abraham, escucha esto, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué te dije hace un momento atrás acerca de la oración? La oración encarna la esperanza activa. Cada vez que su fe se estaba muriendo, Abraham oraba no desde su circunstancia, sino desde su promesa. ¿Alguien está conmigo aquí? Por eso es muy importante que tú y yo tengamos claro qué promesas Dios te hizo. Porque algunas promesas, cuando las recibimos, creímos que se iban a cumplir, inmediatamente las recibimos. Pero Dios es experto en darnos la promesa que tiene que ver con el futuro, en el presente, para entusiasmarnos. Y luego nos damos cuenta que desde la promesa al cumplimiento hay un proceso donde es puesta a prueba nuestra fe. La oración es clave para que nosotros no perdamos la perspectiva y sigamos creyendo, pero tiene que ser una oración diferente. No es una oración de reclamo. No es una oración de: Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? Sino: Señor, aunque todavía no ha sido, yo sigo creyendo la promesa. Tú lo vas a hacer. No es: Señor, tú quizás cambiaste tus planes. ¿Será cierto que lo que me dijiste era tu promesa? ¿Será que tú me hablaste o fue mi corazón, mis emociones? No, hay certeza, hay seguridad. Señor, gracias, porque aunque todavía el cumplimiento, y no es fácil orar de esta manera, para Abraham no fue fácil. En el camino tomó algunas decisiones equivocadas, intentó tener el hijo con la mujer equivocada, pero mientras tomaba decisiones humanas, Abraham seguía creyendo en esperanza contra esperanza, sometido a la voluntad de Dios, anclado a la promesa de Dios, creyendo que Dios le había dicho y Dios lo iba a hacer. Iglesia, tenemos que creer de esa manera. Porque tu circunstancia actual te puede estar dando un mensaje distorsionado que tiene el diseño de robarte la fe. Pero puedo decirte esto una vez más. Ya lo dije, pero lo quiero enfatizar. La fe no se sostiene en lo que vemos ni en las circunstancias. La fe se sostiene en su palabra y en su promesa. Y la Biblia dice, Pablo escribió esto, dirigido por el Espíritu Santo, que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y amén. Cristo Jesús es tu sí y es tu amén. Por eso yo quiero que hoy salgamos de este lugar convencidos de esto. Dios nos está llamando, número uno, a tener una vida privada de oración. Rompe con todos los estereotipos. No tiene que ser en un lugar específico, en una geografía específica. Puede ser en cualquier lugar. Pero trata de que sea tú con Dios, solo,
donde tú y Él se encuentren. A lo mejor para ti funciona caminar en un parque. Puede ser en tu carro, puede ser en tu baño, puede ser en tu closet, puede ser en tu cuarto. Ya lo mencioné anteriormente, el lugar lo escoges tú. Pero encuéntrate con Dios, donde nadie más esté. Donde tu corazón se abra delante de Dios. Donde no solamente tú hables, sino también Él te hable. Donde no solamente Él te escuche, sino tú también lo escuches. ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? Donde la oración deje de ser un monólogo para ser un diálogo. Y tú tengas una conversación con tu Padre Celestial y comiences a escuchar la voz bendita del Padre. A veces lo que el Espíritu Santo va a hacer es recordarte los pasajes de la Biblia. Y me encanta cuando lo hace, porque para mí es lo más dulce cuando estoy orando y de momento me detengo en la oración porque el Señor está recordándome su palabra, la Biblia. Y en ese momento comienza a volverse vida en mí y comienza a cobrar sentido para mí que lo que Dios dijo hace siglos no solamente era para Abraham, para Moisés, para David, para Pablo, para Pedro, sino también era para Alex y era para ti y era para cada uno de nosotros. Bendito sea el Dios que con su palabra viva y eficaz habla a nuestras vidas todos los días. Dialoguemos en privado con Dios. Y el Dios que ve en privado te va a recompensar en público. Va a hacer que tus oraciones cobren sentido y cobren vida. Y te va a honrar no por quién eres, te va a honrar por quién es Jesús y porque has creído en Él. Y en Él estás viviendo para la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, dale un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. En segundo lugar, luego que nosotros tengamos esta vida privada de oración, mis hermanos, tengamos conciencia del cuerpo y digamos, vamos a unirnos. Y esto es algo que Dios nos pide en cada temporada, que seamos una iglesia que ora por ser llenos del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo no es para un tiempo, no es por una necesidad, no es porque el mundo está convulso, no es porque nos estamos moviendo de dirección, es porque la iglesia que no está llena del Espíritu Santo se va a llenar de cualquier otra cosa. Y eso realmente es un peligro. Tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios, que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestro norte, que Él sea nuestra brújula, que Él sea la voz que escuchemos, que Él sea la fuerza que nos llene, que Él sea el poder que nos guíe. Yo quiero retarte en estos días que tú separes un tiempo en la mañana o en la tarde o en la noche donde tú estés orando y que lo hagamos cada uno de nosotros y oremos: Padre, llena mi vida con tu Espíritu Santo, pero llena también la iglesia a la cual pertenezco, llena a Bethel con tu presencia, llena nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir nuestra asignación individual, pero también como iglesia en este tiempo para la gloria de Dios. Y el Señor va a hacer lo posible, porque el Señor escucha las oraciones de sus hijos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Quiero que te pongas de pie un momentito y quiero que inclines tu cabeza un momento y si lo puedes hacer, pon tu mano, tu brazo sobre la persona que está a tu lado y comienza a orar por él, comienza a orar por ella y comienza a decirle: Señor, yo quiero que tu gracia, tu favor, tu misericordia, así como la deseo para mi vida, esté sobre la vida de mi hermano, de mi hermana. Que tú la llenes a ella, que tú lo llenes a él del Espíritu Santo. Que tu gracia y tu favor sea con cada uno de nosotros. Ven, my friend. Tu favor inmenso esté sobre cada una de nuestras vidas. Y extendemos nuestra oración por el resto del pueblo de Dios, por las iglesias en la ciudad de Miami, por las iglesias en toda la nación, por las iglesias en el mundo entero. Que venga un avivamiento global sobre la iglesia, una reforma del Espíritu sobre las iglesias. Que la iglesia sea traída de regreso al propósito original. Que Cristo vuelva a ser central en la iglesia. Que el Espíritu Santo llene las congregaciones. Creemos en un Dios que escucha nuestra oración. Con frecuencia decimos: hay poder en la oración, y sí que lo hay. Pero no hay poder en el acto de orar, hay poder por causa de a quién oramos. Dios es el poder oculto detrás de nuestra oración. Él es el que empodera nuestra oración. Él es el que dirige nuestra oración. Por eso le pedimos al Padre que nos permita orar de tal manera que cuando oramos el Espíritu gima por nosotros con gemidos indecibles. Como dice Romanos 8, no sabemos cómo orar ni cómo conviene, pero el Espíritu mismo gime por nosotros con gemidos indecibles.
O que se levante el clamor de una iglesia que haga posible que mientras oramos, el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros. No hay mayor poder que ese, que cuando clamamos, Dios está intercediendo por nosotros. Desde nosotros el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. ¿Y sabe qué más dice la Escritura? Que Cristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Y sabes qué está haciendo en ese momento? Dice la palabra de Dios, Él está intercediendo por nosotros. Así que el Espíritu intercede desde nosotros. El Hijo intercede a la derecha del trono por nosotros. Y el Padre está recibiendo nuestra oración, pero junto con nuestra oración, y mejor aún que nuestra oración, está recibiendo la intercesión del Espíritu y la intercesión del Hijo a favor de la iglesia. Oh, cuánto poder hay en la oración. Porque no es una oración desprovista del poder de Dios. Cuando oramos, el Espíritu ora, y cuando oramos, el Hijo ora con nosotros. ¿Lo puedes creer en este momento? Ahora mismo en el cielo se escucha el clamor del Espíritu, y se escucha el clamor del Hijo, y se escuchan las voces tuyas y mías. Oh, qué hermoso panorama. El Padre está ahora mismo deleitándose, porque su Espíritu y su Hijo y su novia, la iglesia, están orando una misma oración. Padre, venga a nosotros tu reino, y que se haga en la tierra tu voluntad, como es hecha en los cielos. Padre, venga a nosotros tu reino, y que en la tierra sea hecha tu voluntad, como es hecha en los cielos. Alguien clama conmigo y grita esa oración. Padre, venga a nosotros tu reino, y que en la tierra sea hecha tu voluntad, como es hecha en los cielos. Aleluya. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque no es una relación huérfana la que tenemos contigo. No es una relación de mendigos o de simples criaturas. Somos hijos en el Hijo. Somos amados en el amado. Somos aceptos en Él. Con Él estamos sentados contigo en los lugares celestiales. Y cuando oramos no lo hacemos desde nuestra fuerza, ni de nuestra calidad, ni de nuestra condición. Lo hacemos desde la fuerza, la dignidad y el poder del Hijo. Y te damos gracias por el Espíritu Santo que enviaste a nuestros corazones. En Él clamamos, Abba Padre, y por Él clamamos que tu voluntad sea hecha en la tierra. Y por Él clamamos en este día que tu iglesia sea bendita en las naciones, que tu iglesia sea bendita en Miami. Y no solamente pedimos, quiero darte gracias, porque esta oración es conforme a tu voluntad y ya recibió un sí y un amén. Quiero darte gracias por la recompensa visible en la vida de Vessel, por orar ser llenos del Espíritu Santo, por orar que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí entre nosotros como es hecho en el cielo. Va a ser visible la recompensa, y te quiero dar gracias por el tiempo que se acerca. En la medida que nosotros perseveremos en orar por ser llenos del Espíritu Santo y para que venga tu reino y se haga tu voluntad en nosotros como en el cielo, eso va a ser visible. Y desde ahora queremos darte gracias. Bendito sea tu nombre. Nombre de Jesús. Aleluya.